que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, porque esta palabra se vuelve espada en tus manos, Espíritu Santo. Así que entregamos todo esto a ti, para que tú toques los corazones y entres en cada persona y se produzca transformación en cada uno de los que van a escuchar esta prédica, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este tiempo de la semana que pasó ha sido un tiempo muy hermoso en cuanto a nuestra relación con Dios y a todo lo que ha pasado. Y la semana pasada yo hablaba de Dios en Deuteronomio 32:4 y decía que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud o justicia. ¿Ya? Cualquiera de las dos palabras está bien. Entonces, ¿por qué Él es la roca y por qué la obra es perfecta? Porque todos sus caminos son rectitud o justicia. Dios de verdad, dice, y sin ninguna iniquidad en Él, sin ningún pecado, o sea, santo, absolutamente santo, es justo y recto. Y estaba yo en esto, pensando todas estas cosas, y como leí al principio, no sé si los que no llegaron, se los leo de nuevo. El Señor dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces lo que nosotros tenemos que concentrarnos, ¿no es cierto?, en las cosas buenas. Entonces que tenemos que cuidar nuestra mente, cuidar lo que vemos en televisión, que no sean mayores de 7 años, las películas, porque todo lo que vemos nos trae pensamientos que no son, y es ahí donde el enemigo pesca nuestro libre albedrío, nos esclaviza y nos hace pecar, sin que nos demos ni cuenta estamos pecando. ¿Por qué? Porque vemos y dejamos entrar a nuestra mente cosas que no son, o pensamientos que no son. Y por eso, cuando Jesucristo vino a esta tierra, vino a hacer algo fundamental, que es darnos un ejemplo, primero, cómo vivir esta vida, y después morir sin haber pecado, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos libertad y podamos ser santos. Pero uno piensa cómo Dios, siendo justo, teniendo justicia, ¿cómo puede perdonarnos a todos? ¿Qué pasó con los del Antiguo Testamento? Porque el diablo, ustedes saben que es acusador. Él nos acusa a nosotros. Y acusa también. Y hay este diálogo entre Dios y yo me imaginaba, ¿no es cierto? Dice, no solo nos acusa a nosotros, sino que también acusa a este Dios que es injusto. ¿Por qué nos perdona? Y le dice el demonio al padre: Abraham, tu amigo, es un mentiroso. No creí en ti, ni su esposa tampoco. Se rieron de tu promesa, la promesa de un hijo, y usaron a la concubina Agar para tener descendencia. Moisés era un asesino, y tu pueblo Israel me adoraba a mí en el desierto, no a ti, le dice al Señor. ¿Son verdades o no? David, con un corazón de acuerdo al tuyo, a tu hijo Jesucristo lo llamaste hijo de David, y era un adúltero y un asesino. ¿Dónde dejaste sus pecados? ¿A dónde los remitiste? Y hay un grave problema ahí, porque nosotros sabemos que esto pasó, y por eso es tan importante Jesucristo. Entonces Dios le dice a Satanás: espera un poquito, ven, vamos a visitar el Calvario. Ven conmigo, le dice. Y vamos a leer un poco este sacrificio de Jesucristo, que no es solo por estos hombres, ¿no es cierto?, que nombra aquí, que los acusa, sino por todo, por toda la humanidad, por nosotros también. Y yo creo que entender esto, cómo el Señor
perdona a Moisés, a David, a Abraham, hombres grandes, el padre de la fe, Abraham. Pero él mintió, hizo un montón de cosas que no correspondían. Saber este sacrificio. ¿Y por qué uno tiene que ir siempre a la cruz? No debemos olvidarnos de la cruz. Es súper importante. Y voy a leer un poco en Marcos 15, del 15 al 20 y del 24 al 38, el sacrificio de Cristo. Y yo quiero que se concentren en esto porque, ¿saben qué? ¿Cómo hay que tomarlo esto? Yo lo tomo, esto fue por mí, porque estaba pensando en mí. El sacrificio de Cristo es personal, por cada uno de nosotros, y de acuerdo a lo que nosotros creemos. ¿Cuán difícil fue? Porque nunca vamos a saber cuán terrible fue este sacrificio. Pero sí podemos imaginar un poco, usar la mente que usamos para imaginarnos cosas que no corresponden. Usemos esta mente para imaginar el sufrimiento que significó para Cristo estar ahí en la cruz del Calvario y antes de la cruz. Por eso quiero leer del 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Esto pasa así, después de azotarle. Fueron 39 azotes con unos garfios que le destrozaban la espalda. Y todo era por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, por mí, porque estaba pensando en mí, en mis pecados para perdonármelo. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura. La púrpura era un color, era un género muy caro, porque se hacía de unos moluscos, que usaban una cantidad grandísima de estos moluscos del mar. Entonces era algo muy caro y que solamente lo usaban sacerdotes o gente muy de la élite de esos tiempos. Entonces, todo esto era una burla en contra de él, ¿ya? Entonces, por eso lo vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, imagínense. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, a burlarse. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Tenía, las coronas eran así, unas espinas, y le golpeaban con palos arriba de la corona. Y todo eso era. Porque Cristo, ¿usted cree que no pudo haber parado esto y decir, no, ¿por qué voy a morir? Por esto voy a morir. Miren lo que me están haciendo, Dios Padre. ¿Pudo hacer eso? No, porque su amor era mucho más grande. Por eso siguió sufriendo esto. Y después decía, y comenzaron luego a saludarle, rey salve de Dios, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y lo escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Lo escupían. Un escupo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado? Un escupo más, Señor, y mátalos a todos. Uno más. Eso es lo que uno hace. Así somos nosotros. Y Él, por amor a ti, por amor a mí, no decía nada cuando lo estaban escupiendo. Y puestas de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido. Escarnecido es torturar a una persona y burlándose. Es lo peor que se le puede hacer a una persona, sabiendo que lo van a matar encima. Lo van a asesinar. Esta es la maldad más grande que tú puedes ver. Porque por último uno tiene, oye, lo van a ejecutar, por último uno le dice ya, cuando hay sentenciado a muerte le dicen, tu último deseo lo tratan bien, ¿no es cierto? A Cristo no. Y todo por nosotros. ¿Se dan cuenta lo terrible que es este sacrificio, no? Han pensado que fue por ti para que tú hoy día puedas tener libertad, puedas vivir bien, confiado, que no vas a tener que ir al infierno gracias a esto. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le sacaron el traje y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Me salté del 20 al 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, o sea, a las 9 de la mañana. Yo me emociono con esto, porque es por mí.
fue por mí, porque estaba pensando en mí el Señor, por cada uno de los que se iban a convertir. El título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban. O sea, lo ven en la cruz y lo injurian. Lo están insultando. Meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Ustedes creen que no se podía salvar a sí mismo? Pero era el amor el que los tenía ahí. Y no lo iba a pensar, ni siquiera lo pensó en salvarse a sí mismo, porque no se venía a salvar a sí mismo, venía a salvarnos a nosotros. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo. Escarnecer es burlarse de alguien, pero maltratando. Es lo peor que pueden hacer. Esa es la palabra escarnecer. Se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Él nos amaba demasiado para hacer eso. No le importó lo que decían. Pidió que los perdonaran a esos que lo estaban escarneciendo. Los que estaban crucificados con él también los injuriaban. 33. Cuando vino la hora sexta, las 3 de la tarde, acuérdense, las 12 del día, a las 9 partió esto, ya llevaba 3 horas crucificado. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Estas son 3 horas que el cielo se oscureció totalmente. No es que hubo penumbras, hubo tinieblas, que tú no podías verte ni las manos. Eso es lo que pasó en esas 3 horas. 3 horas que el Señor estuvo a oscuras solo. Es como que si lo hubieran metido en una pieza oscura, donde el Dios Padre puso toda la ira que correspondía en contra de nosotros sobre Él. ¿Se dan cuenta lo que está haciendo Dios por ti, Jesucristo? Toda su ira estaba llenándolo a Él con esa ira. Esa es la copa que Él no quería tomar. Está 3 horas recibiendo la ira que yo tenía que recibir por mis pecados. ¿Se habían dado cuenta de eso? Ahora tómenlo porque así fue. Eso fue por ti, porque te ama profundamente. Hasta la hora 9, de las 12 hasta las 3 de la tarde, estuvo así, recibiendo la ira de Dios. A solas, sin ver a nadie, porque no podía ver ni siquiera sus manos. No se veía más allá de las manos. Estuvo solo, absolutamente solo, recibiendo la ira. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dice esto el Señor? Es para que nosotros sepamos que estaba solo, que el Padre tampoco estaba con él, sino que había derramado la ira, porque Dios es un Dios justo, y por eso este diablo no lo puede acusar de injusto, porque él pagó por Moisés, por David, por cada uno de los que quiso acusar, y también por nosotros, porque a David cuando asesinó al esposo de su amante, y el Natán le dijo, el profeta le dijo lo que había hecho, él le dice, no me quites el Espíritu Santo, y le dice, tus pecados fueron remitidos. ¿A quién se los remitieron? No hay nadie más que Jesucristo. Por eso que
a nosotros el enemigo no nos puede acusar. Gracias a esto no nos puede acusar. Y cuando viene a acusarte y te dice, no, pero ¿cómo vas a hacer tú? Pero mira todo lo que has hecho y te acuerdas lo que hiciste. No tiene derecho a hacer eso. Porque Cristo murió por ti, para que tú no fueras más acusado, para quitarle completamente el poder a Satanás. Absolutamente, somos santos a los ojos de Dios. Debemos mantener esa santidad, porque si caemos en pecado, empieza de nuevo a tomar fuerza Satanás para acusarnos y mentirnos. Pero Dios tiene un tiempo, mientras somos niños, que Él nos perdona, porque cuando somos niños, estoy hablando de niños espirituales, no somos imputables. Tenemos un tiempo para crecer y para ser santos. Pero esto tiene que ser nuestra fuerza. Cuando yo entendí esto, que el Señor me lo explicó, porque esto viene directamente de Dios, no fue que de repente, no, el Señor me explicó en adoración esto, que estuvo 3 horas, y después de esas 3 horas murió, porque aquí dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió, después de 3 horas de estar ahí, en la oscuridad. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Ese rompimiento del velo es que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Y se lo he dicho muchas veces, y casi nadie lo toma en cuenta esto. Este sacrificio principal fue para restaurar nuestra relación con Él. Por eso se rompe el velo, porque nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, a estar con Jesucristo, en su presencia. Es tal, tremendo. ¿Y usted cree que se fue a la tumba los 3 días? Se fue al infierno por 3 días. Se fue al infierno por ti, por mí. Porque allí teníamos que ir. Nosotros no le debemos, Él no nos debe nada. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, lo dice Romano. En Romano dice el Señor. Teníamos que irnos al infierno. Gracias a Jesucristo, a este sacrificio tremendo, terrible, porque tenía que ser justo. Tenía que pagar cada pecado de nosotros. Tenía que recibir la ira de cada pecado nuestro. Incluso los que hacemos después, porque son pecados que nosotros tenemos que pedir perdón para que el Señor nos perdone. Entonces no podemos seguir agregándole ira a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Fue al infierno para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros no fuéramos al infierno. Antes de morir, no sé si ustedes se acuerdan, antes de morir, yo creo que todos se acuerdan, hubo una santa cena, ¿cierto? Él hizo un pacto. Cuando Él parte el pan y da el vino, hizo un pacto. Este es mi cuerpo, dice, que será molido por ustedes. Lo que pasó recién. Y esta es mi sangre, que será derramada para el perdón de los pecados. Es un pacto. Un pacto es una promesa de que Él iba a venir a buscar a su iglesia, su novia. La hace con los apóstoles. Y por eso dice, voy a preparar casa para venir a buscar a mi iglesia, a mi novia. Y ellos son los que van a hacerla. Entonces, esta santa cena que nosotros la tomamos tan así, es el pacto que Jesucristo hace para venir a buscar a la iglesia, que va a venir. Es el novio que hace un pacto con su novia, porque así se hacía el pacto con su novia, la novia, los hebreos. Esto es igual. El novio iba con una copa, primero le pedía permiso al padre de la novia y le ofrecía un dote, un regalo,
contundente por la novia, no porque tenía que pagarla, sino para darle el precio que él tenía en su corazón para esa novia. Y le daba este regalo al padre, y el padre autorizaba, y iba con una copa donde la novia y le ofrecía el matrimonio. Y se hacía el pacto con esa copa. Pero ahí tenía que ir a preparar casa, el novio, para esa novia. Y nadie sabía hasta cuándo iba a venir, hasta cuando viniera el novio con sus padrinos y con todos venían a buscar a la novia. Es lo mismo que hace Jesucristo. Pero el regalo que deja Jesucristo es lo más precioso que nos podía dejar, su propio Espíritu, el Espíritu Santo. Ese es el regalo que prepara a la novia para el matrimonio, para las bodas del Cordero. Entonces, cuando yo les digo que pasen tiempo con el Espíritu Santo, es porque ustedes tienen que pasar tiempo si ustedes van a ser la iglesia que va a ser llevada por el Señor a las bodas del Cordero. Porque si ustedes no aprenden a vivir ahora con ese Espíritu Santo y el Espíritu Santo no los transforma y no los prepara como novias para este Cordero, ustedes no van a llegar arriba. Por eso que tenemos que pasar tiempo con Él. Cuando tú estás de novio o de novia, no vas y no te juntas y no conoces a tu futuro esposo, no pasas tiempo con él para conocerlo hasta que te casas. Bueno, ¿por qué? Si el Señor nos dejó el Espíritu Santo para prepararnos como novias, me cuesta decirme novia, pero así es, somos la iglesia, somos novias, para prepararnos como novia, ¿por qué no pasamos tiempo y no nos preparamos? ¿Creemos que ya somos suficientes? No somos suficientes. No tenemos idea lo que es vivir con Dios si no tenemos esta relación con el Espíritu Santo y no somos transformados. Porque acuérdense que el matrimonio es ser uno solo. Dice, se unirá a su esposa y serán una sola carne. ¿Cómo puede ser uno solo con Cristo si no sabes ni siquiera cómo piensa, ni cómo siente, ni cómo es, si no lo conoces? Por eso tienen que pasar tiempo con Él. Si esto es redondito, somos la novia, tenemos que pasar tiempo y prepararnos para el momento, si no, no nos van a llevar. Por más que vayas a la iglesia todos los domingos, no sirve. Si vas los miércoles solamente a escuchar, es todos los días. Es un matrimonio, es todos los días, es una relación íntima, diaria. Y todos los días se estudia la palabra. Todos los días se lee aquí, y no quiero más celulares. Aquí se lee la palabra. Yo les voy a contar un chiste para alivianar un poco el tema. Una señora invitó al pastor a almorzar. Y cuando se fue el pastor echó de menos la cuchara de postre, que eran cucharas caras porque sacó lo mejor que tenía para atender a este pastor. Y no se atrevía a decirle nada. Pasó un año y lo volvió a invitar a almorzar. Le dijo, pastor, perdone que le pregunte, pero cuando usted vino a almorzar hace un año, se me perdió la cuchara de postre, una cuchara de postre. Perdone que le pregunte, ¿usted la tomó? Y le dijo, sí, el pastor. Yo la tomé, la puse en su Biblia. Es el chiste. O sea, en un año no había visto la Biblia esta señora. Está bueno el chiste, ¿eh? Aunque les costó así como, ¿qué es lo que está diciendo? Era un chiste, buen chiste. ¿Qué estoy diciendo? ¿Queremos ser novia? No conocemos al novio, no sabemos cómo piensa, no sabemos lo que dice, no podemos obedecerlo. Imagínense el matrimonio que va a ser ese. Él no va a dejar que ustedes entren a las bodas del Cordero si no pasan tiempo con Él ahora. No los van a poder convencer que ahora sí, Señor, quiero pasar tiempo contigo eternamente. No los va a dejar. ¿Me están entendiendo por qué les exijo que pasen tiempo todos los días? No es nuestra vida, nuestra agenda comienza con un tiempo con Dios.
quiere ser cristiano, quiere ser de verdad, es la única manera, ser transformados por Él. Miren, les voy a leer, vamos a ver, en Lucas 11:13, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. No tenemos excusa de no tener el Espíritu Santo. Dice que el Señor, al que se lo pida, se lo da. Y sin medida. Entonces, ¿por qué no se manifiesta el Espíritu Santo en muchos de nosotros? Porque no estamos teniendo esa relación de amor con Él. Esa relación diaria. Miren, Hechos 8, 14, 15. Yo quiero dejar en claro que este sacrificio fue para que nosotros podamos llegar a esa boda del Cordero. Eso es. Y para eso tenemos que ser preparados por el Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay resquicios legales para llegar ahí. Es solamente teniendo una relación con Dios. Miren Hechos 8. Hechos 8, 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que de Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Habían recibido la palabra, habían creído, eran discípulos, y envían a Pedro y a Juan. ¿Por qué Pedro y Juan y los otros que predicaron no lo podían hacer? No tenían el Espíritu Santo todavía. Por eso que tuvieron que llevar a Pedro y a Juan, que tenían el Espíritu Santo, para que pusieran las manos sobre ellos y el Espíritu Santo caía sobre ellos. Otro ejemplo, Pablo, Hechos 19, del 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hablando a Efeso y hablando a ciertos discípulos, escuchen, discípulos, o sea, eran cristianos. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Será importante recibir el Espíritu Santo? Está hablando de discípulos, porque hay corrientes cristianas que dicen que solamente los apóstoles tenían el Espíritu Santo. Hasta ahí llegó. Aquí está hablando de discípulos comunes y corrientes que se convirtieron. Y les dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, bautismo de agua. Pero Jesucristo dijo Pablo, Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es de Jesús, el Cristo. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas, y profetizaban. Entonces, imagínense, eran discípulos, pero es tan importante tener el Espíritu Santo porque es Él el que te prepara para ser novia. Él el que te hace conocer a Dios, Él el que te explica la palabra, Él el que hace que tú seas un cristiano. Pero ese Espíritu Santo, en la medida que tú creces, empieza a manifestar, porque empiezas a mostrar la gloria de Cristo. No es una casualidad, no es que es la voluntad de Dios, es así. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santificados por el Espíritu Santo y mostremos las señales y prodigios que mostró Jesucristo. Amén. Miren después, voy rápido. Romanos 6, el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, no al pecado. ¿Sí o no? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte. O sea, no somos más pecadores, po. Aquí dice claramente, ¿o no? O sea, de obediencia para justicia, rectitud, para rectitud. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, escuchen, eran ustedes esclavos del pecado, yo también estoy metido en ese lío, era esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella
forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, fuimos liberados del pecado. No es que somos pecadores, que tenemos la naturaleza caída. Tenemos la naturaleza divina de Cristo en nosotros, del Espíritu Santo, es naturaleza divina. No somos pecadores. Dice aquí claramente, y liberados del pecado viniste a ser siervos de la justicia, de la rectitud. Somos rectos, irreprensibles, irreprochables, como decía Pablo. ¿Sí o sí? Amén, ya, muy bien. Después de eso dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, lo hacían suelto cuerpo, se presentaban para hacer puras maldades, dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la rectitud. Ahí dice justicia, pero rectitud. O sea, nuestros miembros no son más para el pecado, son para la rectitud. Por eso que tenemos que cuidar la mente y pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Es que hay que encerrarse en la bondad, en lo bueno, no pensar, no ver películas con pornografía, porque te va a atar, te va a hacer, ¿me entiendes? Tú no te puedes meter a la cama de otro a ver cómo fornican, no puede ser eso. Eso hacemos cuando prendemos la televisión y estamos viendo cosas así. Hay que cambiar eso completamente, no ver más ese tipo de cosas. Y muchas otras cosas que nosotros nos permitimos, y eso nos lleva al pecado. El enemigo nos esclaviza, y por eso dice, erais esclavos del pecado. ¿Cómo nos liberamos de eso? Haciendo lo que dice aquí. Lo está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. No piensen en cosas malas, no vean cosas malas. Quieren ser santos, quieren ser verdaderos, quieren participar de las bodas del Cordero y no perder el tiempo aquí sentados y después se van y siguen haciendo los mismos. Bueno, esto tienen que hacerlo, cuidarse. Yo no veo ni las noticias, hermanos míos. ¿Sabe por qué? Porque me ensucio. Hay tanta porquería en las noticias que me ensucio. ¿De algo me sirve ver las noticias? ¿Estar informado de qué? De la pura porquería que están haciendo con la gente. A mí me sirve mucho más mantenerme santo y mostrar al Señor. Eso es nuestra tarea de los cristianos, mostrar a Cristo, que cuando vengan a esta iglesia vean a Cristo y no me vean a mí. Y para eso tengo que vivir santamente, para que Cristo se manifieste. Estamos en el 20. Porque dice, ahora, no, vamos un poquito antes. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la rectitud o justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, no había justicia porque éramos esclavos del pecado. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas, o sea, del pecado, es muerte. Es muerte, es muerte. Y nosotros nos jactamos que vivimos una nueva vida. Somos nuevas criaturas creadas por Dios. Es verdad. Pero esa nueva criatura tiene que despojarse de la antigua y empezar a vivir una nueva vida santa con Cristo, en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces después dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado de nuevo y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ser santo no significa apartado para seguir pecando, apartado para Dios, para no pecar nunca más. Para eso. Y Él nos da el poder, el Espíritu Santo tiene el poder. Si hizo todo el mundo, ¿cómo no va a tener el poder para quitarte el pecado? Para que tú andes rectamente. ¿Cómo no va a poder? Que no queremos. No queremos. Si eso es todo. ¡Ay, qué tan difícil! Sí, es difícil porque lo estás haciendo en tu fuerza. Deja que el Espíritu Santo te transforme. Ya. Entonces dice,
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fin es la vida eterna. Ese es nuestro fin. Pero tenéis que pasar por la santificación y ser esclavo de ¿quién? De Dios, no del enemigo, no del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Otra vez. Oye, van a morir. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para que murieron? Diciendo que somos cristianos y mintiendo, pecando y siendo iguales que antes. Fingiendo siendo hipócritas. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros no llegamos a esa boda, no hay dádiva. No hay. Vamos a Romanos 8, 1. Ya estamos en la mitad. Porque el otro día dije, ya estamos, y iban 24 y duró 49 minutos, ni iban en la mitad. Así que ya no digo más que ya estoy llegando. Dice, Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Este es un repaso para ustedes, para los que no han entendido y siguen pecando, ¿ya? Aquí dice claramente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, los que no andan, o los que andan conforme a la carne, en los que no, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿para quiénes no hay condenación? Para los que no andan en la carne, porque muchos leen para los que andan en la carne, y yo, el Señor, su sangre, un cheque en blanco, yo me limpio y me requete limpio y me sigo limpiando. Y mentira, no es verdad, no es verdad. Aquí dice claramente, ninguna condenación es para los que están en Cristo y no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. O sea, yo me someto completamente, como hizo Jesucristo, al Espíritu Santo. Eso hizo Jesucristo. No hago nada que no vea hacer o decir al Padre. Yo hago todo lo... ¿Quién se lo decía? El Espíritu Santo. Cuando Él empieza su ministerio, dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Y ahora está sobre mí. Entonces, ¿puedo pecar? No tengo que pecar, no puedo pecar. No quiero agregarle más latigazos, ni más escupo, ni más de todo lo que le hicieron al Señor. Está bueno, está bueno. Entonces ven, Señor, ven a estar con nosotros. Ven, habla, Señor, a tu pueblo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué es lo que dice? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me libró. La ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Me libró del pecado. ¿Y por qué seguimos pecando? ¿Por qué? Porque no creemos esto y no nos cuidamos. No hacemos todo lo que nos dice aquí, ni conocemos la palabra. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir la palabra si no la conocemos? Si no la meditamos, como dice el Señor, queremos meditarla día y noche, todo el tiempo, pasar con tiempo con Él. Eso es un cristiano, hermanos míos. El Evangelio es tremendo, pero cuando uno lo cumple, cuando uno lo vive, es tremendo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Envió a su Hijo igual que nosotros, como hombre, en carne todo, pero venció, ¿no es cierto? Para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? ¿En Cristo? Aquí dice, para que la justicia, para que la rectitud de la ley se cumpliese ¿en quién? Nosotros. Cuando tenemos Espíritu Santo podemos cumplir la ley. Ahí está diciendo eso. Porque la ley de vida del Espíritu Santo nos hace cumplir la ley, porque ya no cometemos más pecado. Así dice aquí. Yo no sé si ustedes le creen a la Biblia, yo le creo. Y ese es nuestro parámetro, es la Biblia. Cristo es la teología perfecta. Tenemos que ser igual a Él, no adecuarlo a nuestras imperfecciones, a nuestras debilidades. Y para algo Dios se hace fuerte en nuestras debilidades.
Él nos completa. Pero la justicia de la ley se cumpliese para que la justicia, la rectitud de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, de nuevo, no a la carne, no más asados, lomo liso, lomo vetado, filete, nada de eso. No, estoy hablando. Mira, ahora reaccionaron, ¿no? Pero están calladitos con la cuestión del pecado y el Espíritu Santo. Ya, vamos a agarrarlos de nuevo. Ya, ahí sí. Ya, yo lo entiendo porque yo también me encanta la carne. Señor, es así y no es pecado. Así que, entonces, me fui. Enviando a un hijo semejanza de carne, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que piensa el Espíritu Santo? Lo que está aquí. ¿Quién inspiró esta palabra? Esta palabra ha sido inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? En esto, no en otras cosas, ¿ya? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, de nuevo, muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, a mí no me vengan, oye, hay discípulos, pero hay discípulos carnales. No existe eso es una mentira. No existe el discípulo carnal. Ese no es discípulo, es el enemigo dentro de él, haciendo lo que quiere con él. ¿Me entienden, no? No existe. O somos espirituales y carnales no somos. Estamos en contra de Dios, porque aquí dice claramente, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Dios ni te mira cuando tú eres carnal. Oh, qué duro. Es verdad, po. Es verdad. ¿Qué quieres que le diga? ¿Quieres que le mienta, que le cambie esta palabra? Es así, es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No van a cambiar nunca. Es que es tan difícil, es imposible para la carne. Es en el Espíritu. Es en el Espíritu. Es en el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso que Pablo le decía a los corintios, y yo esto se lo he dicho a muchos pastores, muéstrenme el poder, y casi me pegan cuando digo eso yo. Muéstrame el poder del Espíritu Santo. Po, ¿ah? Muéstrame, po. Y casi me comen, porque digo, pero si uno tiene el Espíritu Santo, tiene que tener el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, en el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es cristiano. Po. Entonces, ¿por qué dicen que hay cristianos carnales? Si aquí dice claramente que no es. ¿Se dan cuenta que la palabra no miente cuando digo yo que no hay cristianos carnales? O somos espirituales o no somos. Pero para que la gente se sienta bien, esos pastores dicen, bueno, tenemos la naturaleza caída. ¿Ah? Así, lo dicen bonito porque ellos son suaves. Y hay carnales, hay discípulos carnales y espirituales. Y meten de todo en la viña del Señor. Es la diversidad de Dios. Es mentira. Mentira, no vean esos pastores. No vean prédicas que son mentirosas. Arranquen de esos pastores que se van a ir ellos al infierno y ustedes con ellos. Le digo a los que están viendo por aquí, a ustedes no arranquen de mí porque yo no sería no. Mas vosotros no vivís según la carne, ¿no es cierto? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren Apocalipsis 19. Aquí quiero detenerme un poco. Me voy a pasar rápido. El Apocalipsis 19:6. ¿Les quedó claro lo que del Espíritu Santo? Que tenemos que tener una relación, que tenemos que tener una relación diaria. ¿Les quedó claro eso, no? Que necesitamos, que por eso con los apóstoles decía, oye, ustedes recibieron, creyeron, todos son discípulos y tienen el Espíritu Santo. No, ni sabemos. Bueno, ven para acá.
El Espíritu Santo es fundamental, ¿o no? Por eso que yo hablo todo el rato y nadie me escucha. Porque todos ustedes deben estar mostrándoles el poder de Dios. Todos, sin excepción. Porque Dios no hace acepción de personas. No tiene favoritos ni regalones. Eso quiere decir no hace excepción. Así que todos tienen que tener el poder. Por eso, pero los detiene ¿con qué? Con mentiras. Por eso que leí al principio, el sacrificio y todo. No hay mentira. A mí me perdonó todo. Soy apto para ser igual a Cristo y aún cosas mayores a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor murió por mí y está a la derecha del Padre intercediendo por mí. Para que yo haga la obra que Él hizo, para que muestre su gloria. Porque para eso mandó el Espíritu Santo, para mostrar la gloria de Cristo. Y eso lo hacen nosotros. Amén, amén. Ya, Apocalipsis. Oí como la voz de una gran... ¿Quedó claro? Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahí está, ¿ah? Llegó las bodas del Cordero. ¿Y qué dice después de eso? Y su esposa se ha preparado. ¿Cómo nos preparamos? ¿Se dan cuenta? Se ha preparado. ¿Cómo nos preparamos? Con el Espíritu Santo, pasando tiempo con Él, conociendo al novio a través de su Espíritu. Por eso nos deja su Espíritu, para que lo conozcamos, porque ese es su Espíritu. ¿Qué más fácil? ¿Se dan cuenta que es lógico todo? Entonces, su novia está preparada. ¿Están preparados? ¿De verdad? ¿Están pasando tiempo con Dios? ¿Cuántos años que están pasando tiempo con el Espíritu Santo? Porque no es de un día para otro prepararse para ir a las bodas de este Cordero. Es Cristo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No es cualquier cosa, no es un juego esto. Y es verdad, esto va a pasar. Entonces dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El Señor, debe haber gente preparada, ¿no es cierto? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, a la novia, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Dónde dice el pecado aquí? ¿Se dan cuenta? Si no logramos la santidad, no tenemos nada que hacer en esa boda. Si ni siquiera nos van a invitar. O sea, ni torta le van a dar a Paul si no se prepara. O sea, claro, la boda del Cordero, ni siquiera nos van a invitar a ver la boda. Vamos a quedar afuera absolutamente si no nos hemos preparado como novia. Es buena Natalia esa. Fue mejor que el chiste. Muy simpático, muy simpático. Ya, entonces, si yo no me encuentro simpático, ¿quién? El Señor me dice, oh, qué simpático mi hijo. Nos reímos harto con él. Dice, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya, entonces dice, porque el lino fino es las acciones justas o rectas de los santos. ¿Se dan cuenta? Rectitud, absolutamente. Así estamos preparados. ¿Tenemos que hacerlo? Tenemos que hacerlo. Para eso tenemos que cuidarnos, proteger nuestra mente. Como decía aquí Pablo, pensar en lo bueno. Él sabía hacer estas cosas, por eso él llegó a donde está, a donde llegó. Porque se cuidaba, su mente la cuidaba, la protegía. Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol, esto lo leímos hace poquito, ni de luna que brillen en ella. Pero quiero leer una parte, resaltar otra cosa. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahí está el Cordero, ¿ya? Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y aquí viene lo que yo quería resaltar. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Nadie inmundo va a entrar. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que están inscritos en la vida del Cordero? La novia, la que va a llegar, ¿no es cierto? Santa, pura,
sin mancha, sin arruga. Así que vamos echándonos cremita, ¿eh? Las novias. No, pero sin mancha ni arruga. O sea, la novia tiene que ser santa. La novia del Cordero dice, mira, no entrará, y dice en el libro de la vida. ¿Por qué vida? ¿Qué significa el libro de la vida? Y aquí, hermanos míos, viene de nuevo su sacrificio. Volvamos a la cruz. Es amor, amor puro, amor santo. Nosotros entramos al libro de la vida cuando entendemos que Él murió por nosotros y dio su vida por mí. No por todos ustedes, por mí, pensando en mí. Cada uno tiene que pensar así porque esta relación es personal. Con el Espíritu Santo también es personal. Es algo absolutamente... No puede depender, es que mi esposa me molesta tanto, entonces por eso no puedo pasar tiempo con Dios porque ella se enoja. No, no. Tu relación no le puede echar la culpa al otro. Es tuya con el Señor. Entonces, cuando dice el libro de la vida, el Señor me dijo, un momentito, libro de la vida. ¿Qué significa libro de la vida? Es que tú diste la vida por Cristo. Renunciaste y moriste en la cruz con Él, participaste de su muerte y le entregaste tu vida a Él. Entonces estás en este libro de la vida. Y Él puede vivir en ti y amar a través tuyo y sanar a través tuyo y mostrar su gloria a través tuyo. Entonces tú estás en este libro de la vida. Entregaste tu vida, porque eso es amor, hermanos míos. Amor es dar la vida por los demás. Dar la vida, no andar diciendo, ay, qué lindo que está, un abrazo. Eso no es dar la vida por los demás. Entregarse al Señor para que el Señor actúe a través tuyo, porque eso es dar la vida. Que ya no te vean a ti, que cuando vengan aquí se encuentren con Cristo y no contigo. Ay, que yo predico también. No sirve eso. No sirve. La gente viene a buscar a Dios, no al pastor. Ay, que el pastor no me quiere porque no... No, si eso no es así. Es Dios el que te ama. A mí una vez el Señor me dijo, ¿sabes qué? No te tengo para regalonearlos, yo los regaloneo. Tú dile las cosas como tienes que decirle. Para eso tú eres el pastor. Ay, que es tan pesado para decir. Da lo mismo. Voy a tratar de ser más simpático. Pero tengo que decir las cosas. ¿Me entiendes? Tengo que decirlas. Porque para mí, ustedes son mi responsabilidad. Y si yo no los corrijo, cuando veo que se están desviando, ¿a quién le van a preguntar por sus almas? Si yo no les predico la verdad como les estoy predicando. Ahora, si ustedes no siguen la verdad, yo me acabo de lavar las manos, igual que de su sangre, porque no están obedeciendo lo que estoy diciendo. Pero yo les digo la verdad. Por lo tanto, no van a tener excusa. Hay otros que van a decir, pero es que el pastor no predicaba eso, no me decía la verdad. Van a decir eso. Y les van a decir, ¿y ustedes no tenían Biblia para leerla? Para darse cuenta que el pastor estaba mintiendo. Porque yo me di cuenta que mi pastor estaba mintiendo cuando leí esta Biblia. Y que estaba puro parando el dedo nomás. Y por eso me echaron y me persiguieron en una iglesia a mí. Porque me di cuenta que esta palabra no se cumplía en nada. No había milagros, no había prodigios, no había señales, no había libertad. Yo dije una vez que teníamos que ser santos y se burlaron de mí, pastores incluidos. Así es hoy día, hermanos míos, la mayoría de las iglesias. Hay que huir de eso. De verdad, huyan por sus vidas. Entonces, dice, voy a terminar. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día. Entonces, como dije, el libro de la vida del Cordero, ¿cierto? Sino solamente lo que están inscritos en la vida. ¿Ya entendieron lo que era estar inscrito en la vida? Es cuando tú das tu vida. Ay, pero eso están ahí, eso es fanatismo. Es eso lo que nos pide Dios, si Él murió por ti para que tú des tu vida. A Él se la entregues. Y Él pueda vivir en ti. Apocalipsis 22, 12 al 17. Y aquí termino. Esta es la última que voy a leer. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy todo. Él ya vivió todo, hermano mío. Por eso lo sabe todo. ¿Ya? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Lo que acabo de decir. Bienaventurados los que ustedes se limpian y son santos, ¿no es cierto?, para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, ¿cierto?, donde va a estar Dios reinando, directamente Jesucristo y el Padre. Mas los perros estarán fuera, los perros son los extranjeros, los que no creen, y los hechiceros, la gente del mundo, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todos esos van a quedar afuera. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Aquí está David, ¿no es cierto? Perdonado por la muerte de Cristo, santificado, porque a él se le remitieron los pecados. La estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, y escuchen esto, y la esposa dicen, ven. ¿Se dan cuenta? Uno solo, el Espíritu y la esposa. Si tú no tienes el Espíritu, no eres esposa. Ellos llaman y le dicen al novio, ven. Es fundamental entender que la relación con el Espíritu no se puede obviar. ¿Y saben qué? Yo veo grandes pastores que no entienden esto, que es tan simple. Aprender a vivir con el Espíritu Santo. Es tan simple y es tan bueno. No hay nada mejor que pasar tiempo con Dios. Para mí, que yo como 17 años pasando tiempo con Dios, todos los días. Algún día me habrá, para no mentir, ¿no es cierto?, me habré quedado sin... Pero yo todos los días paso tiempo con Él. Y esa es mi alegría más grande del día y mi felicidad más grande. Yo salgo feliz de haber estado con Él. No hay nada más lindo que sentir su amor, su bendición y salir sabiendo que estoy con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que nada puede en contra mía si yo hago bien las cosas. Si yo salgo y le pido, Señor, bendíceme para este día, bendíceme, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, para poder hacer tu voluntad, no la mía, no lo que dicen los demás para quedar bien, sino tu voluntad. Eso hago todos los días antes de salir, después de haber estado un par de horas con Él. Ah, es que tú eres pastor. No, señores, yo antes de ser pastor, cuando tenía empresa, lo mismo hacía ahora que ahora. Quizá un poco menos tiempo, pero pasaba tiempo, pero trabajaba también para Dios. O sea, todo lo que yo digo ahora lo hacía sentado ahí como ustedes. Así que no tienen excusas. No, es que estoy muy ocupado. No tienen excusas. Yo estaba ocupado, tenía 2 empresas. Y pasaba tiempo con Dios, y pasaba tiempo con Dios, y hacía todo lo que tenía que hacer, y trabajaba en la noche para el Señor. Después de 2 años de ser discípulo, de ser discipulado, empecé a trabajar para el Señor. Después de 2 años, me preparé para hacer las cosas bien. Y desde ahí había un ministerio constante, y un crecimiento constante. Y el 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de las cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y mira lo que dice aquí. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Es gratis, Señor. Es gratis esta agua que nunca uno tiene sed, el Espíritu Santo, y dice, nosotros bebemos un vaso, así un trago. Dice, que tenga sed, venga a mí y beba, dice Jesucristo gritando. Un trago. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Es la presencia del Señor, la sanidad del Señor, el amor del Señor. Amén. El Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. Vamos a decirle que vengan, ¿cierto? Por eso yo siempre le estoy diciendo, ven, Señor. Y Él viene, Él viene. Él viene porque nosotros fuimos perdonados y fuimos santificados por la sangre de Cristo.
y nos hace aptos por la sangre de Cristo para entrar al lugar santísimo, ahí en los lugares celestiales, como dice Pablo, juntamente con Cristo y nuestro Señor, nuestro Dios Padre. Con este Espíritu Santo que nos ama y nos cuida profundamente. Profundamente. Él estaba ahí cuando Jesucristo se sacrificó por nosotros. ¿Quién más interesado que su espíritu, que Cristo tenga muchos hijos iguales a Él, para que dé muchos frutos? Porque el fruto, y lo he dicho otras veces, de Cristo tiene que ser muchos Cristos. Cuando tú plantas un trigo, ¿qué te sale? ¿Pescado? No, un trigo. Te sale un trigo. Tienen que ser Cristos iguales a Él. ¿O no? Así es. Entonces, por favor, entiendan el sacrificio, entiendan esas 2-3 horas que estuve en la oscuridad por ti. Tómalo personal si fue por ti, para que tú no peques más y seas glorioso en el Señor. Para eso hizo esto. Él soñó eso, él vio eso antes de subir, y por eso no le importó el oprobio, no le importó el maltrato, el escarnio, todo lo que vivió, y no se bajó esa cruz aunque lo torearon y le dijeron, y pudiendo hacerlo, no lo hizo por amor a ti, nada más que por amor a ti, personal. Yo lo tomo así, Él me ama y viene a estar conmigo y se goza conmigo porque yo lo amo, he aprendido a amarlo como Él me ama. Y le pido cada vez, Señor, si me falta algo de amor, por favor, transfórmame. Yo quiero amarte igual como tú me amas. Quiero ser fiel como tú eres fiel. ¿Dónde se basa en la fidelidad de Dios? ¿Por qué Dios dice, yo soy fiel aunque tú no seas fiel? En su amor, en su amor. Porque ese amor no es condicional, es incondicional, es absoluto, es perfecto. ¿Podemos amar así? La única manera que podamos amar como Él ama es pasando tiempo con Él. Es pasando tiempo con Él, aprendiendo ese amor. Entonces amamos a los demás como Él ama. No se trata de darle el gusto en todos los demás, es corregir también, es también decir las cosas. Eso es amor. Para que sean mejores. Para que sean como Él. Así que pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle, como novia, que Él venga. Cada uno, pídale ahí en su lugar, que venga a estar contigo. Porque tú tienes, por la sangre de Cristo, el derecho de estar con Él, en su presencia. Los tiempos se acercan, hermanos míos. Los tiempos se acercan, no hay tiempo para estar entretenido en las cosas personales. Los tiempos están cerca. El Señor ya viene por su iglesia. Y como lo decía hace poco tiempo, la santidad no es de un día para otro. Hay que dejar que Dios nos transforme y vivir esta palabra. Vivirla. Así que, Señor, te damos muchas gracias por tu sacrificio, porque tú moriste por mí, Señor. Moriste por mí, Señor. Y ahí estuviste recibiendo esa copa, Señor, que tú no querías recibir, pero la aceptaste por voluntad del Padre, Señor. Y por amor a nosotros, amor tremendo, Señor. Que siendo Dios no tenías para qué meterte 9 meses en el vientre de una mujer, de María, Señor. Y pasar por todo lo que pasaste. Solamente para liberarnos y salvarnos, Señor. Que valga la pena, Señor, para que tú venir a esta tierra. Señor, que valga la pena en alguno de nosotros, aunque sea. Señor, queremos ser dignos de esa muerte, de ese sacrificio, de esa vida tuya, Señor. Queremos ser, transfórmanos, Espíritu Santo. Llénanos de tu amor, Señor, y libéranos de toda maldad, Señor. Apártanos del mal, Señor, como dice tu oración, Jesucristo, antes de morir. Tú le pediste al Padre, Señor, no lo pido que lo saques del mundo, pero apártalos del mal. Saca toda maldad, Señor, de nuestras vidas. Y haznos santos, Señor, rectos, llenos de tu gloria, Señor, de tu vida, de tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros y por bendecir estas palabras. Señor, las entregamos en tus manos.